Hyundai es una de las pocas marcas a día de hoy que, aunque tiene una gama muy completa de motores tanto híbridos como 100% eléctricos, pero sigue manteniendo en su gama motorizaciones gasolina y diésel sin hibridar. Una característica que es muy importante y se refleja sobre todo en el precio final del coche. Y es que parece que a día de hoy las marcas se han olvidado de que la característica o la razón principal de compra para la inmensa mayoría de clientes sigue siendo el precio. Bueno, un ejemplo de esos motores gasolina sin hibridar es este 1.0 TGDI que monta este Hyundai Kona y que vamos a probar en profundidad a lo largo del vídeo. Le damos las gracias a Gasmóvil, concesionario oficial Hyundai en Murcia, por dejarnos probar el coche. Y muy atentos a cuando hablemos del precio de esta unidad porque está a la venta. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Hyundai Kona 1.0 TGDI. Este Kona compite en el segmento más demandado a día de hoy, el de los SUVs de segmento B. La cota en la que destaca este coche con respecto a sus rivales es su anchura, y es que el coche mide 1,80 metros de ancho. Esto nos va a permitir que las plazas traseras sean más amplias a la hora de albergar a 3 personas adultas que muchos de sus rivales, como por ejemplo el Seat Arona o el Peugeot 2008. El resto de cotas del coche, bueno, pues son evidentemente compactas. Tenemos 4,20 metros de largo y 1,56 metros de alto. Por cierto, la altura libre al suelo es de 17 centímetros, lo cual está en la media del segmento y nos permite salir del asfalto por caminos que no estén en muy mal estado. Este coche sufrió un restyling en 2020 en el que Hyundai modificó por completo el diseño del paragolpes delantero. Ahora, bajo mi punto de vista, tenemos un diseño mucho más moderno y acertado. Se modificó, por ejemplo, el diseño de las luces diurnas y también de los grupos ópticos principales. También, si os acordáis, en el Kona 2017 teníamos el logotipo de Hyundai en la calandra, mientras que ahora lo tenemos situado aquí encima. Fijaos en este nuevo diseño porque, por ejemplo, tenemos las típicas air curtains para mejorar el coeficiente aerodinámico. Aquí las tenéis. Bueno, el Kona se vende en el mercado español con 3 acabados: Class, Max y Tecno, más el acabado en N-Line que tan solo se puede pedir con las motorizaciones más potentes. Con este 1.0 TGDI no se podría pedir. Por ejemplo, en este acabado, detalles de equipamiento que tenemos. Tenemos las luces diurnas, también las luces de posición y los intermitentes delanteros con tecnología LED. Si nos vamos a la parte lateral, tenemos llantas de 16 pulgadas, por cierto, en un diseño bastante más bonito que si contáramos con un acabado Class. Y con este acabado Max también tenemos los cristales traseros ligeramente oscurecidos. Si os fijáis, están un poco más oscurecidos que los delanteros. Si os fijáis en el diseño del Kona, no tenemos caída del techo, por lo tanto el espacio para la cabeza en las plazas traseras también es muy bueno. Y ahora, si nos vamos a la parte trasera, también tenemos rediseñado por completo el paragolpes trasero. También tenemos tecnología LED en los intermitentes traseros. Y un detalle que me ha gustado mucho de este Kona: fijaos que la luneta trasera es muy grande y esto nos permite tener muy buena visibilidad trasera, algo que para mí es muy importante y que no ocurre en todos los SUVs de segmento B. Vamos a echar ahora un vistazo al interior de este Kona, porque aunque no es completamente nuevo, pero presenta bastantes novedades. Bueno, para empezar tenemos un nuevo diseño de los aireadores. Ahora tienen esta forma redonda y bajo mi punto de vista son más estéticos. También tenemos un nuevo freno de mano eléctrico. Antes teníamos un freno de mano de palanca y esto libera mucho más espacio aquí en la consola central. Esto en cuanto a las novedades estéticas. Bueno, también tenemos nuevos materiales. Vamos a acceder al interior del coche y es que, aunque estos materiales siguen siendo de plástico duro, aquí los veis, pero están mejor ajustados y tienen un tacto más agradable, aunque como os digo, siguen siendo de plástico duro. Bueno, esto, como os digo, novedades estéticas. Y ahora vamos a pasar al plano de las novedades tecnológicas y para ello vamos a arrancar el coche. Y es que, como ya estáis viendo, tenemos un nuevo cuadro de instrumentos completamente digital de 10,25 pulgadas a partir de este acabado Max y por supuesto también en el acabado Tecno. El cuadro de instrumentos digital de este Kona es exactamente igual, por ejemplo, que el que ya habíamos probado en el Tucson. Me gusta mucho porque la información es muy fácilmente legible. Tenemos aquí las revoluciones, la velocidad y aquí, por ejemplo, el consumo medio. En definitiva, un cuadro de instrumentos que a mí me gusta mucho más que el anterior, que era analógico.
El diseño del volante, bueno, pues es el mismo al que ya nos tiene acostumbrados la marca coreana en todos sus modelos actuales. Como podéis ver, en este acabado ya viene completamente forrado en cuero, y aquí, por ejemplo, en la mano derecha tenemos los mandos del control de crucero. Continuamos por la pantalla central porque también presenta bastantes novedades. Para empezar, es compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Aquí lo podéis ver, podemos conectar nuestro teléfono al sistema operativo. Con este acabado tenemos una pantalla de 8 pulgadas, pero si optamos por el acabado más equipado tendríamos una pantalla de 10,25 pulgadas, es decir, aprovecharía mejor todo este marco de plástico. Y como podéis ver, otro detalle que me gusta mucho, tenemos mandos físicos para acceder a algunos menús, como por ejemplo aquí para subir o bajar el volumen de la radio. Continuamos por los mandos de la climatización, que también son físicos. Aquí no tenemos nada táctil, y esto a mí también me gusta mucho porque, como os digo, todo esto no distrae la atención de la conducción. Los mandos táctiles sí que lo hacen. Más abajo tenemos entrada de USB, entrada de 12 voltios, la palanca de cambios junto con el botón que activa o desactiva la función Start-Stop. Y os voy a poner un ejemplo para que veáis que, aunque el interior del Kona, como os digo, mantiene materiales y plásticos duros, pero están por lo menos bien ajustados. Hemos estado conduciendo este coche por una carretera bastante bacheada y en ningún momento hemos observado que tengamos los típicos crujidos de plásticos por estar los materiales mal ajustados. Esto os aseguro que no me ha pasado en el Kona, y sí que me ha pasado en otros subs de este segmento. Este motor 1.0 TGDI ya lo habíamos probado en el canal hace unos cuantos meses con el nuevo Kia Exit. Bueno, por cierto, este motor no es el mismo que el Kona 2017, aunque se llama igual, 1.0 TGDI, pero este es un nuevo motor que cuenta con la tecnología SmartStream, aquí la veis, y de la que ahora hablaremos más en profundidad en la prueba de conducción. ¿Por qué os hablaba antes de la importancia de que este motor no vaya microhibridado? Bueno, pues porque vale 700 euros menos que este mismo motor 1.0 TGDI, pero con hibridación ligera de 48 voltios y que también vende Hyundai para este Kona. Si nos centramos en el motor, estamos hablando de un motor tricilíndrico de 998 centímetros cúbicos. Como podéis ver, está colocado en posición transversal y está construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata. Cuenta con inyección directa, turbo e intercooler, gracias a los que desarrolla 120 caballos, una cifra de potencia un poco superior a lo que suele ser habitual en la competencia en este tipo de motores tricilíndricos, y 172 Nm de par. Las prestaciones del Kona con este motor: tenemos un 0 a 100 en 11,5 segundos y una velocidad máxima de 181 km por hora. Y ahora, como es habitual en el canal, vamos a ver una aceleración de 0 a 100 del Kona con este motor. En esta prueba de aceleración quiero que os fijéis que, como en todos los motores tricilíndricos, a bajas revoluciones son un poco perezosos y tenemos que llevarlos a la parte alta del cuentar revoluciones para que realmente entreguen toda la potencia que tienen, esos 120 caballos. Como tenemos una caja de cambios manual, vamos a intentar no perder mucha tracción a la hora de soltar el embrague, pero bueno, pisamos el acelerador hasta las 2500 revoluciones y a ver qué pasa. El precio del Kona parte, según el configurador web de Hyundai, de los 22.600 euros con el acabado Class. Si nos vamos a este acabado Max, el precio asciende a los 24.400 euros si añadimos también la pintura metalizada. Bueno, en Gasmóvil, el concesionario donde nos lo han dejado, tienen esta unidad ya matriculada y con los kilómetros tan solo que le estamos realizando hoy durante la prueba, a un precio de 19.700 euros, precio si financias con ellos. Y según me comentan, este coche también se puede acoger a las mismas ayudas y descuentos que si el coche fuera nuevo, es decir, tenemos los mismos 5 años de garantía o, por ejemplo, 700 euros de descuento si entregáis coche para achatarrar. Así que si estáis interesados en esta unidad o en cualquier otro modelo de la gama Hyundai, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Vamos a echar ahora un vistazo a las plazas traseras, porque yo creo que es la parte más interesante de este coche. Y es que, como os digo, con 1,80 metros de ancho este coche tiene unas plazas traseras un poco más amplias de lo que suele ser habitual en este segmento. Bueno, para empezar, el asiento está puesto para mi estatura, 1,80, y tengo espacio más que de sobra para las rodillas y para meter los pies debajo del asiento. Y aunque tenemos túnel de transmisión, aquí lo podéis ver, fijaos que si me coloco en la plaza central, tengo espacio más que de sobra para que otra persona adulta vaya aquí en mi parte izquierda y otra persona adulta aquí en la parte derecha. En definitiva, esto no es algo tan habitual en un coche de este segmento.
Con el restyling que sufrió este coche en 2020, la capacidad del maletero aumentó de los 361 a los 373 litros. Es decir, hemos tenido 13 litros de mejora y ahora se encuentra, bueno, pues en la media de los SUVs de segmento B. Como podéis ver, la banqueta trasera se encuentra dividida en proporción 60-40, como es habitual en este tipo de coches, en los que la luneta se abre junto al portón. Tenemos una boca de carga muy amplia y también, como podéis ver, el suelo está bastante plano y por lo tanto es fácil cargar objetos. Por cierto, tenemos una bandeja de carga que podemos situar en dos posiciones y además, otro detalle que suele ser habitual en Hyundai, tenemos rueda de repuesto de galleta, pero bueno, rueda de repuesto. Un detalle muy bueno en este Kona. Bueno amigos, vamos ya con la prueba de conducción y vamos a empezar hablando del motor, el 1.0 TGDI, que como ya os he comentado antes, aunque se llama igual que el que ya probamos en el Kona 2017, pero es diferente. Incorpora una nueva tecnología que Hyundai llama SmartStream. ¿Y en qué consiste esta tecnología? Bueno, pues es un alzado variable de válvulas, es decir, este motor incorpora alzado variable de válvulas en función de las revoluciones del motor y de la carga del acelerador. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, pues es evidente, y si habéis probado el Kona 2017 y ahora probáis este, lo vais a notar de un simple vistazo. Este motor es mucho más fino, de no ser porque tenemos el mismo sonido que tendríamos en cualquier motor tricilíndrico, pero las sensaciones, es decir, la finura de este motor, las pocas vibraciones que transmiten el habitáculo, pocas o nulas diría yo, son mucho más semejantes a las de un motor de 4 cilindros. En definitiva, es un motor mucho más agradable de conducir y que cuando aceleramos a fondo, como os digo, no transmite ningún tipo de vibración más allá del sonido, en el cual sí identificamos que estamos conduciendo un motor de 3 cilindros. Bueno, pero más allá de esta nueva tecnología SmartStream, ¿cómo funciona este motor? Es un motor que con 120 caballos mueve más que de sobra el coche, es decir, no vais a necesitar más de esta potencia para una conducción normal del día a día. Evidentemente no le pidáis unas prestaciones deportivas al coche, pero como os digo, para circular en el día a día es más que de sobra. Y os pongo un ejemplo. Hemos probado el coche con control de crucero a 120 por autovía y hemos subido incluso una pendiente del 7% y el coche en ningún momento se notaba con falta de potencia o que necesitáramos más caballos para mantener esa velocidad de crucero de 120 km por hora. Incluso cuando vamos circulando a una velocidad inferior con la sexta metida y pisamos a fondo el acelerador, tenemos una reserva suficiente de potencia para que el coche se mueva con normalidad. Bueno, en cuanto al consumo del motor, el homologado por Hyundai es de 5,8 litros y evidentemente es optimista, como en todas las marcas. El consumo medio real que se le puede obtener a este motor es de unos 7 litros. Y como en todos los motores de combustión, si circulamos por autovía con control de crucero va a ser más bajo de esos 7 litros y si circulamos por ciudad va a ser superior a esos 7 litros. Incluso también, como todos los motores tricilíndricos, sufre mucho cuando abusamos del acelerador. En ese caso, un motor tricilíndrico que tiene una baja cilindrada sufre mucho más y los consumos se nos podrían disparar. La dirección del Kona está bastante desmultiplicada, como suele ser habitual en todo este tipo de SUVs con enfoque urbano. Es decir, es más agradable de utilizar por ciudad cuando estamos realizando maniobras de aparcamiento o callejeando que cuando estamos conduciendo por una carretera de curvas, porque el peso de la dirección no es excesivamente duro, es decir, no es muy directa. Con respecto a la caja de cambios, como ya os he comentado, es un aspecto muy positivo que tenga 6 relaciones, porque así, cuando estamos circulando por carretera a 120 km por hora, engranamos sexta y evidentemente los consumos son inferiores. Y por último, con respecto al pedal del freno, me gusta que se pueda graduar la potencia de frenado, porque no en todas las marcas en este tipo de coches de carácter urbano tenemos este tipo de tacto de pedal en el que en la primera parte del recorrido no nos pega ese frenazo que no tiene ningún sentido, es decir, pisamos poco a poco y conforme vamos pisando más el pedal del freno, el coche evidentemente va frenando más. Por último, antes de terminar la prueba de conducción y pasar a las conclusiones, os quiero hablar de la puesta a punto de la suspensión de este Kona porque tiene algunas particularidades. Bueno, para empezar, todos los Kona son de tracción delantera, excepto si optamos por el motor gasolina más potente, el 1.6 TGDI de 198 caballos, en el que la tracción es integral de serie y además tenemos una suspensión trasera multibrazo
que está mucho más elaborada que en este Kona de tracción delantera en el que tenemos un eje trasero rígido. Pero bueno, esto es lo habitual en la industria en cualquier coche de este segmento. Pero lo que más me ha llamado la atención es cómo está puesta a punto la suspensión de este Kona. Y es que normalmente en este tipo de coches la suspensión suele ser tirando a blanda o muy blanda, para que el coche sea cómodo. Y este Kona, dentro de que no pierde un ápice de comodidad, pero tiene una suspensión con una puesta a punto un poco más rígida, es decir, cuando estamos tomando una curva, la suspensión en compresión es un poco más dura de lo normal, y esto hace que la carrocería apoye mucho más rápido y con mucha más firmeza, es decir, el coche se sienta más seguro. Esto a mí os garantizo que me ha encantado y lo prefiero a si tuviéramos una suspensión mucho más blanda, sobre todo en compresión. Bueno amigos, vamos con las conclusiones de este vídeo. En un segmento tan competido como el de los SUVs de segmento B, este Kona destaca porque tiene un diseño más atrevido, por ejemplo, que el de sus rivales de marcas generalistas alemanas. Pero bueno, esto es subjetivo. Datos objetivos. Me gusta mucho que este coche tiene las plazas traseras más amplias o de las más amplias de su segmento. También me gusta que tiene un comportamiento muy neutro en carretera, muy cómodo y al final adecuado al uso que se le va a dar a este tipo de coches, pero sobre todo me encanta su precio. Es un precio que está adecuado al mercado y que es más asequible que el de muchos de sus rivales, que tienen precios que están totalmente fuera de mercado, porque gastarse 27-28.000 euros en un SUV de segmento B a mí sinceramente me parecería excesivo. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que me dejéis en los comentarios qué os ha parecido el vídeo y, como os digo siempre, si tenéis alguna duda a la hora de comprar este o cualquier otro coche, no dudéis en poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Estaremos encantados de responder a todas vuestras dudas. Y no os olvidéis de darle al like y a seguir el canal, para apoyarnos y que podamos seguir haciendo contenido de mejor calidad. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.